Bueno, buenas tardes, estamos con un nuevo programa 40 minutos, hemos cambiado de casa, ahora estamos en Canal 22 Web, así que bueno, este primer programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación tiene como protagonista a Juan Valerdi. Juan es economista de la Universidad Nacional de La Plata, desde hace mucho tiempo es comunicador especialista en los temas de economía política, además de ser profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional de La Plata. Juan, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Alessandra? Un placer estar en este reestreno tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros también es un gusto y estamos todo nuevo, hasta el espacio, el lugar, la ambientación, todo nuevo. Estamos realmente muy contentos. Juan, tenemos muchísimas preguntas para hacerte, muchísimo diálogo pendiente con vos. Y vos sabés que hay como una coincidencia que me parece que aparte es un tema que atraviesa la temática de la economía hoy en la Argentina. Y es una coincidencia porque nosotros arrancamos hablando de responsabilidad social en la información y en la comunicación allá por abril del 2016 y en ese momento convocamos a Ricardo Nissen para hablar de qué eran los Panama Papers, qué eran empresas offshore, qué era todo eso. Y coincidentemente la temática de las empresas offshore es un tema que, bueno, vos conocés y vos manejás muchísimo en el área de economía. Y lo que te quería preguntar es, porque creo que lo central hoy en nuestro país es el ataque que tenemos de guaridas fiscales, que nos cuentes un poco esto de cómo funcionan las empresas offshore, cuáles son los protagonistas importantes, los cruciales que hay, las 4 o 5 patas que hay en el funcionamiento de las offshore, que nos han depredado, han saqueado el país y lo siguen haciendo. ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno, mira, lo primero que te quiero decir con la primera parte de tu introducción es que la economía sin política no existe. Es mentira, pero es una mentira muy habitual de muchos de los economistas que manipulan a la población y que tratan de desconectarle la economía de la política. Toda decisión, acción o conflicto económico es en el fondo un conflicto político que está además definiendo quién soporta las cargas y quién se lleva los beneficios. Esto es así. Y el tema de guardias fiscales, mal llamados paraísos fiscales, a propósito, adrede, es un tema central en el mundo esto. No solamente afecta a la Argentina, sino que hoy este tema de las redes de guardias fiscales afecta al mundo y a los países en el sentido del financiamiento de los estados de bienestar o incluso de los estados que quedan, porque ya estado de bienestar hay muchos países en los cuales se ha retirado hace mucho tiempo. Las guardias fiscales existen desde hace muchísimos años, prácticamente un siglo en su formato actual, pero con un crecimiento y un desarrollo exponencial desde que se descontrolaron las finanzas internacionales. Y las finanzas internacionales se descontrolaron aceleradamente desde que cayó la Unión Soviética. En ese caso, lo que empezó a pasar, que empieza a mostrar los signos de agotamiento desde el punto de vista de que esto siga sin que haya una explosión, ocurrió en el 2008. ¿Qué es lo que pasa con las guardias fiscales? Y para sacarle un poco los mitos a la gente, las guardias fiscales que la gente se imagina como unas islas pequeñas, con poco poder, y que son un accidente del sistema, donde los ricos y algunas narcotraficantes y demás acumulan lingotes de oro o yates o mansiones, nada que ver con eso. No existe eso en la realidad. Lo que existe en la realidad es una serie de entelequias, de fantasías, desde el punto de vista de los estados, permitidas por la entente internacional que soporta lo que es un estado o una jurisdicción, que contablemente y supuestamente de un modo legal generan cáscaras para esconder cosas. Las guaridas siempre esconden, nadie usa guaridas si no tiene ninguna intención de esconder. Algunos se esconden porque están haciendo actividades ilegales, como los narcotraficantes, los traficantes de armas o la corrupción, de todo tipo, privada, pública y demás, y otros se esconden porque tienen que hacer triangulaciones comerciales de manera tal de esconder sus ganancias y nunca jamás pagar impuestos. De lo que manejan las redes de guaridas fiscales en el mundo, se ha estimado que 2/3
son fondos que tienen que ver con las empresas multinacionales, tanto en lo que hace a la evasión, la elusión de impuestos, como a la fuga de capitales. Hecho de diversos mecanismos, especialmente en el manejo de los precios de transferencia, que quiere decir los precios a los que las multinacionales se venden a sí mismas las cosas. Porque 2/3, casualmente también, del comercio internacional son ventas intramultinacionales. O sea, Ford de Estados Unidos le vende a Ford Argentina, o Toyota Japón le vende a Toyota Argentina y viceversa. Todo eso permite que le puedan poner el precio que ellos quieran. Ni hablar cuando se trata, por ejemplo, de cereales, que es algo que le ocasiona mucho daño a la Argentina, y este tema de las guaridas fiscales se vio muy clarito en el caso de Vicentín, que tenía mucha relación con Vicentín Paraguay, Vicentín Uruguay, sedes en Panamá y otros lugares, que le permiten esconder sus ganancias y dibujar de alguna manera la propiedad societaria de sus empresas. Todo esto no es un accidente del sistema, es un engranaje central para succionar fondos de las actividades ilegales y de las actividades legales y quitárselo no solamente a los mercados, sino también a los estados para que no cobren impuestos. Hasta hace algunas décadas no se pagaban impuestos en el hemisferio sur o en los países subdesarrollados o en desarrollo, y se pagaban impuestos en los países centrales. Las multinacionales hacían eso. Después, cuando se globalizaron y se descontrolaron las finanzas, empezaron a no pagar impuestos en ningún lado. Y entonces vos tenés guaridas fiscales que se especializan en darle un lugar a esas multinacionales, como Irlanda, por ejemplo, para que esas multinacionales no paguen ningún tipo de impuesto. En este caso, por ejemplo, Apple hizo con Irlanda, la Comunidad Europea le reclamó a Irlanda que le cobre y a Apple que le pague, y estos dos dijeron que no, porque ellos tenían su derecho a hacer el acuerdo que quisieran, aun cuando violan cuestiones que tienen que ver con la comunidad, y el Tesoro de Estado de Estados Unidos le dijo: no se metan ustedes a ser árbitros internacionales de impuestos a la Comunidad Europea. O sea que acá lo que tenemos es una puja muy grande de poder por una torta billonaria, y billonaria en billones latinos, no norteamericanos, que serían trillonaria, y es mucho dinero y mucho poder. Lo que estamos viendo ahora, que vos lo tocaste ahí tangencialmente, yo tengo muchas coincidencias con Nissen, pero mi análisis de los Panama Papers, que lo pueden googlear, es un análisis muy crítico, no en el sentido de que no sirva para nada, porque acá sirvió para dejar claro el tipo de manejos que hacía la familia Macri con sus fondos, sino que en realidad los Panama Papers, los Paradise Papers y ahora las famosas filtraciones estas del órgano de Estados Unidos que controla el lavado, que es la FinCEN. Todo eso son filtraciones adrede, de manera tal de pelea entre mafias que tienen esta torta de las guaridas fiscales. ¿Qué mafia en este caso? La mafia norteamericana, la mafia propiamente dicha, sino la mafia financiera norteamericana, versus la que viene en decadencia por una cuestión de poder, que es la mafia inglesa, o la mafia de Londres, para ser más exacto. Esa mafia financiera de Londres, que fue golpeada fuertemente por el Paradise Paper, está desde que salieron del Brexit poniéndose al servicio de China para llevar a darles una porción como les corresponde con el poder que tienen hoy y que hoy no están aprovechando. Esa puja es la que te genera las filtraciones del famoso consorcio de periodistas que no tienen ninguna forma democrática ni transparente de conformarse, y que es lo que está haciendo que haya una puja entre porciones de la torta y espacios de redes de guardia fiscal. Uruguay está muy ligada a esa de Inglaterra y por eso está muy golpeada por estas filtraciones que hubo ahora, y paralelamente algunos de los financistas argentinos ligados a esa red de Inglaterra y de Uruguay también están golpeados. Clarísima tu explicación, Juan. Ahora, una pregunta. ¿Todas estas filtraciones no deberían ser capitalizadas por organismos como, bueno, comunidad internacional en general, a través de los organismos que fueren, y por ejemplo Naciones Unidas y por ejemplo OCDE, buscando alguna forma de regular esta afectación terrible, impositiva que hay hacia los países en beneficio de otros países? Con esta, digamos, con esta maniobra de creación de empresas en guaridas fiscales. ¿Cuál es tu opinión? En el año 2008 quedó muy claro que el descontrol financiero que permiten las guaridas, porque las guaridas no solamente permiten que haya flujos de fondos, triangulaciones de comercio, sino que también permiten esquivar las regulaciones financieras de los países centrales. Entonces, aunque haya buenas regulaciones financieras en Estados Unidos, si sus bancos y sus fondos
se manejan a través de guaridas financieras y de guaridas fiscales, lo que ocurre es que terminan estando absolutamente desregulados. Eso en el 2008 se llevó puesto al sistema productivo, o sea, el descontrol financiero se llevó puesto al sistema productivo y la OCDE hizo de cuenta que iba a ponerle el cascabel al gato y que iba a ir en contra de las guaridas fiscales. Esto no ocurrió porque la OCDE la maneja Estados Unidos, que es uno de los grandes beneficiarios. Lo que hizo fue decir, quiero más porción de la torta por estar soportando esta red y sacándose de encima a algunos de estos participantes de la red, como Panamá, que ya eran innecesarios, corruptos y que no, de alguna manera no les servían, y al mismo tiempo compitiendo por la porción, como te dije, con la Inglaterra. Ahora, hubo una discusión muy grande entre los tributaristas y las ONG del mundo, en la cual tuve la suerte de participar, junto con la gente de Tax Justice Network, de Oxfam y demás, y la discusión era que en la ONU se juntaran todos los países y discutieran la nueva forma de cobrarle impuestos a los ricos, a las multinacionales en el mundo. Lo que hizo la OCDE y el G20 es bloquear esa iniciativa y decir, no, esto lo vamos a hacer acá en la OCDE y los vamos a invitar a firmar y a participar a lo demás. Lo que hicieron fue hacerlo ellos, los beneficiarios, que ni siquiera son todos los países de la OCDE ni el G20, sino que son Estados Unidos, Inglaterra y algún par más, y después de que lo redactaron, invitaron gentilmente a participar, que quiere decir, vení, firma esto y hacé lo que tengas que hacer para respetar nuestra decisión. Hicieron un lavado de cara a las guaridas que dijeron, no, se van a portar bien porque van a firmar convenios de intercambio de información que obviamente nadie puede controlar, porque no podemos ir a controlar qué hay en Bahamas o en las Islas Vírgenes o en las Islas Caimán. Y estos de cada tanto entregan un poquito de información de alguien que cayó en desgracia para el poder internacional o que mediáticamente pega, como por ejemplo los futbolistas o la gente mediática y demás, o alguien que no le gusta a algún gobierno de turno y que tiene buena relación con el poder, y entonces van entregando eso, y aún en esos casos ni siquiera siempre se procesa, porque la justicia tiene muchas dificultades para convertir esas filtraciones o eso que envían estos intercambios en algo que sea útil y fácil de utilizar en un proceso judicial, porque los procesos judiciales que tienen que ver con lo tributario siempre son muy atravesados y complicados de manera tal de que tarden muchos años y que prescriban o que algún juez reciba algún beneficio para que no ocurra. Entonces, lo que ha hecho la OCDE es justamente todo lo contrario de avanzar en esto. De hecho, cuando dijeron tiene que firmar 12 convenios entre ellos, digamos, las guaridas fiscales tienen que firmar 12 convenios, empezaron a firmarlos entre ellos, porque eso no estaba prohibido. Entonces las Islas Vírgenes firmaban con las Islas Caimán, con Panamá y con alguna otra guardia fiscal, y la Argentina que firmó unos cuantos también, ¿no? Lamentablemente ese es el estado de situación, y los tributaristas del mundo y las ONG saben que si esto no va a la ONU, donde se reparte un poco más el poder de cambiarlo, no se va a cambiar y los beneficiarios van a seguir siendo Estados Unidos, Inglaterra y algunos países que sirven para otras cosas que no es que fluyan los fondos, sino que ahí están las multinacionales dibujando su pago de impuestos, como Luxemburgo, Andorra, Irlanda y la bóveda, digamos, europea, que es Suiza, ¿no? Y como vos decís, cualquier asesoramiento que uno, como economista, en tu caso me consta que has hecho también un asesoramiento a algún fiscal federal, caen como en saco roto, porque no puede terminar de comprenderse la totalidad del funcionamiento de las guardias fiscales como para darle un encuadre legal claro, y como vos decís, se dilata en el tiempo por ineficiencia también de las estructuras normativas internas para contener todas estas variables de cada uno de estos varios actores que intervienen, ¿no? Bueno, justamente el fiscal Delgado, en el marco del proceso a Macri por el tema de los Panama Papers, me pidió una opinión consultiva que quedó en el expediente, y ese expediente nunca avanzó porque vos, lo que implica procesar a la gente que está en esas filtraciones, no solamente no te sirve como prueba, sino que implica pedir exhortos a esas guaridas fiscales, y esas guaridas fiscales nunca te contestan, justamente. Son guaridas porque esconden y porque no le dan ni 5 de bolilla, porque vos no tenés poder de fuego o de sanción si no te contestan. Lo mismo al revés pasa con el intercambio de información. ¿Cómo uno sabe si le mandaron toda la información que tienen de argentinos o de multinacionales que están triangulando comercio argentino, si no podés mirar sus computadoras y sus actividades? Y si hubiera una filtración, que siempre son sesgadas por lo que dije antes, sí, ¿cómo vos sabés que esa filtración podés respaldarla en algo judicial? Porque no tiene el más mínimo valor. Entonces es un problema que en realidad excede ampliamente a la justicia, además de que la justicia está en manos de jueces que son de carne y hueso y que muchas veces están al servicio del poder que justamente hace
funcionar esta rueda central de lo que es las finanzas descontroladas internacionales. Finanzas que, por otro lado, toda esa masa de dinero que hace que no paguen impuestos los ricos y las multinacionales y que vacía de tributación a los países, le presta ese dinero cuando colocan deuda. O sea que se cierra el círculo cuando te colocan la deuda y entonces lo mismo que no te pagaron de impuestos le colocan deuda. Imagínate, si eso lo hacen para Argentina es grave, pero es entendible por la diferencia de poder contra semejante monstruo, pero también se lo hacen a Estados Unidos. Pues está comprobado que los bonos del Tesoro, que es la deuda de Estados Unidos, mayormente lo tienen en las guaridas las multinacionales que no pagan impuestos. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Clarísimo tu mensaje en términos de responsabilidad social, porque habla claramente de la falta de equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, y claramente de lo que significa el endeudamiento para un Estado soberano. De endeudamiento quiero hablar también, Juan. Quiero que nos cuentes porque, bueno, vos has sido muy claro en entender el proceso de negociación con los acreedores privados y lo que significó. Traducirlo en los términos más claros y más llanos posible para que podamos entender por qué no hubo quita de capital y por qué esto es patear para adelante solamente. Bueno, yo he hecho muchas veces en esta discusión una parábola futbolera, aunque no soy tan fanático del fútbol, pero creo que es la mejor forma de entender. A mí lo que me ha resultado muy crítico y me ha hecho enojar bastante es que el gobierno festeje que su defensa pateó al córner una pelota como si fuera un gol de media cancha de nuestro equipo. Lamentablemente no es así. A mí me hubiera encantado que hubiéramos hecho un gol de media cancha, pero no lo hicimos. Lo que hicimos fue patear la cosa para adelante. Entonces, la deuda en los próximos 2 o 3 años tiene un peso prácticamente nulo desde el punto de vista del pago de intereses, pero la mochila de la deuda que algún economista que estuvo alguna vez en un puesto importante en el Ministerio de Economía dijo que había rebajado de 100 kilos a 53, sigue pesando 98,5 kilos. La diferencia es que por unos años, en vez de hacernos caminar 7 kilómetros por día, o sea, el 7% de interés, nos cobran el 3, 3,5, o sea que nos hacen caminar bastante menos y en los próximos 2 o 3 años muy poquito o nada. Ahora, lo único que hiciste fue patearla para adelante. ¿Y cuál es mi preocupación? Que, primero, en este contexto actual mundial, los poderes financieros están muy cuestionados y están con una cierta debilidad. Y es un momento en el cual vos podés dar patadas al tablero y no quedar tan desubicado respecto al resto del mundo, entre otras cosas porque hay muchos países y muchas multinacionales que tienen problemas para pagar sus deudas. Si hay un país, que es el país central del mundo, que está haciendo guerra comercial y proteccionismo, como es Estados Unidos, imagínate si no va a haber margen ahora para negociar la deuda desde una posición de fuerza mucho más fuerte, más grande o más de patear el tablero. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Decir no voy a pagar la deuda? No. Dejar que el tiempo juegue a tu favor, porque en este tiempo, el tiempo estaba jugando a nuestro favor, porque el default jugaba en contra de los acreedores, porque primero les podía generar un efecto dominó con otros que no pueden pagar, y segundo, los que se quedaban con papelitos que no servían nada mientras no arreglaran algo eran ellos. Ahora tienen papelitos que pueden vender en el mercado y seguramente lo están haciendo, y que se ha demostrado además que la deuda no está resuelta porque están bajando de valor y vuelve a subir el riesgo país. Justamente porque todos los acreedores y los potenciales acreedores saben que la deuda argentina sigue siendo impagable. Claro. Porque nadie se cree que la Argentina va a crecer a tasa china por 5 o 10 años, en los próximos 5 o 10 años, porque entre otras cosas no sabemos cuál es el proyecto de país que tiene la Argentina. Entonces, ¿cómo alguien podría decir, no, la Argentina va a crecer 5 o 10% por 10 años seguro y puede pagar su deuda? Si no sabemos todavía cuál es el proyecto del país, ¿cómo podríamos apostar a eso?
Entonces la deuda no está resuelta porque el proyecto de país no está resuelto y porque la quita de capital fue minúscula o inexistente, 1,5%. Néstor Kirchner hizo una quita del 40%. Alguien decía ahora que fue recontra exitosa este canje de deuda porque hubo 99% de aceptación de los acreedores. Pues eso es tan ridícula como decir que los acreedores están tan felices que el 99% se agarraron ese canje. Y al mismo tiempo decís que le hiciste una quita del 1,5% del capital, que es nada. Entonces el canje de deuda de Néstor fue absolutamente fracasado porque la quita fue del 40% del capital y la gente que adhirió era el 70%. Yo creo que ridículo. Eso es éxito. Y no que el 99% esté feliz y le sacaste el 1,5%. Porque dentro de 4 años nos siguen va a estar negociando cuando ya no se pueda pagar de nuevo. Y si está negociando alguien de la derecha por el péndulo, porque la gente se olvidó, o por el lawfare, o por lo que sea, vamos a estar en problema porque van a entregar media Argentina por esa deuda. Ese es el problema. Y el problema es que siguen en garantía de la deuda los recursos naturales. Hay puntos de la renegociación de la deuda que no fueron para nada beneficiosos y todo lo contrario, justamente porque la expectativa parece ser dentro de 4 años renegociar claramente, como vos bien explicás. O sea, acá no hay un plan estratégico territorial, no hay un plan de desarrollo productivo, no hay un plan de crecimiento del país, no hay claras señales de la economía como para que sea una hoja de ruta precisa para que los acreedores puedan tener certeza de cobro en algún día de los próximos, del 2023 o 2024, y a su vez ya hay cláusulas que son perjudiciales para el país, además de la garantía de los recursos naturales que se mantiene. Es lo que estás viendo también, ¿no? Mirá, aunque la garantía de recursos naturales no estuviera plasmada en alguna de las letras que dicen que está plasmada, que son secretas o que están confusas y demás, es un hecho que es lo que le interesa a la cuestión de la disputa geopolítica que está existiendo en el mundo hoy, que uno no puede negarla. Hay una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, y aunque Estados Unidos no necesite nuestros recursos, por ejemplo, petroleros o acuíferos, sí necesita que China no los tenga, porque es una cuestión de competencia entre ellos dos, y que tiene que ver no solamente con que los tenga uno o el otro, sino con evitar que el otro los tenga. Entonces, esto que decía vos de los recursos naturales, no me cabe duda que si Macri se hubiera quedado 4 años más, no hubiera podido pagar la deuda tampoco, pero lo que hubiera sido era entregar algunas de esas cosas por derecha o por izquierda. No importa eso, porque lo importante es que ya perdiste la soberanía. Sí. Y en esto de soberanía hay otra cosa importante con esto de la deuda. Una de las cosas que más festejaron los endeudadores del macrismo, por ejemplo, el Messi de la finanza, Messi lo digo entre comillas, porque jugaba para el equipo del otro lado, aunque se supone que jugaba para nosotros, estas personas no han sido procesadas ni siquiera investigadas por la responsabilidad que tienen y han dejado los dedos marcados en una forma de endeudamiento que fue absolutamente desastrosa. O sea, desastrosa desde el punto de vista de la alevosía con la que tomaron la deuda y con la que entregaron el país. Entonces, ellos estaban festejando por 2 cuestiones. Primero, porque la gente con la que ellos habían arreglado el endeudamiento estaba feliz haciendo el canje. Y segundo, porque el gobierno no demostró en ningún momento tener intención de discutir cómo se había tomado esa deuda. Hasta el día de hoy yo no he visto una intención. Y alguien para decir, bueno, el Poder Judicial es independiente. Sí, está bien, es independiente, pero el inicio de un proceso, como sería revisar la toma de deuda de los últimos 4 años, lo tendría que tomar el Poder Ejecutivo, que además es el que tiene toda esa información. Y no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, queda abierta la puerta para que en el futuro lo vuelvan a hacer, que ese es el problema periódico de la Argentina y sistemático. Y alguien dirá ahora que están por sacar una ley para que no haya endeudamiento. Ya sabemos cómo pueden ir contra las leyes cuando viene la derecha. La derecha no respeta ningún tipo de ley y como lo que tenga que hacer lo hace. Por ejemplo, lo que pasó con el Fondo de Garantía Solidaria de los Jubilados y lo que pasó con esa ley. Digamos, te inventan un blanqueo, te inventan algo que le dé dinero a las provincias y de esa manera sacan una ley encubierta detrás de la otra y era manotear la guita de los jubilados. Sí, no, claramente acá hubo a contrario de una acción judicial tendiente a analizar qué había pasado con el saqueo, hubo una legitimación concreta de esto y no hubo denuncias sobre el endeudamiento y sobre la forma en que se tomó el endeudamiento, como tampoco las hubo por parte de este gobierno sobre la interrupción de toda la obra de infraestructura federal que paralizó el macrismo, que abandonó el macrismo y que dejó pudrir el macrismo. Y esos recursos, esa inversión pública, era claramente con dinero de todos los argentinos, con lo cual hubo perjuicio patrimonial al Estado, hoy se están reiniciando algunas de esas obras abandonadas,
por ejemplo, hospitales, y se está cargando con el costo que significaron esos 4 años de abandono para poder reactivarlas, cosa que realmente es aberrante. Y tampoco hay en el presupuesto nacional nada que contemple una previsión presupuestaria por reclamo futuro, ¿no? Como sería de esperar en términos jurídicos que se haga. Al contrario, este gobierno está llamando gasto a algo que llaman orientación productiva en infraestructura, que sería alguna inversión pública local en alguna provincia, en vez de llamarlo inversión pública. Bueno, en este tema de la inversión pública, del parar las obras, aparte de que estaba la puja con China y por eso trataron de parar por todos los medios las obras que tenían que ver con las represas del sur, también trataron de forzar el que las obras de inversión pública se hicieran por el famoso PPP, proyectos público-privados. Esa matufia que eran los PPP, que por suerte no tuvieron mucho éxito y no se pudieron imponer en la Argentina, era darle garantías absolutas a los privados para que hagan las obras financiadas de alguna manera indirectamente por el Estado, le dabas todos los beneficios, todas las garantías, y si después de alguna manera alguien desarmaba eso, la indemnización era más cara que todo lo que habías puesto o lo que podrías poner para hacerla vos mismo. Era un negocio que era de todos puntos de vista una estafa monumental, que en otros países ya ha ocurrido y que en la Argentina por suerte no llegó a ocurrir porque era tan alevoso que les costó muchísimo y si lo hicieron en cuestiones marginales. Pero la obra de inversión pública claramente es un lugar donde las multinacionales han tratado de quedarse con todo eso y por eso inventaron el lawfare del Lavallato de Brasil y desmantelaron las empresas brasileras más allá de las cuestiones que inventaron o las cuestiones que tuvieran realidad respecto de lo que hubiera o no de las cajas de la política, que es una discusión larga y que también tiene que ver con el tema de guardias fiscales, cómo se financia la política. Es una discusión que está detrás del Lavallato, del lawfare, y detrás también de las guardias fiscales, porque los grandes supuestos moralistas del mundo, como Estados Unidos, que está con su FinCEN y con sus acciones por la FIFA, por el lawfare y demás, porque lo de Lavallato se armó en Estados Unidos y no había disimulo, son los mismos que después financian sus multinacionales en otros mecanismos que están bien lejos de ser transparentes, ¿no? Sí, claramente. Vos dijiste que el caso Odebrecht concretamente era una caja de Pandora en la disputa del poder mundial, y esto es así de claro, es un poco lo que estás esbozando, que da para un programa entero o para 6 clases de macroeconomía, ¿no? Bueno, el caso de Odebrecht, del cual yo hablé bastante, y después los periodistas que me convocaban no me convocaron más, justamente porque, por ejemplo, Odebrecht estaba construyendo un submarino nuclear con tecnología francesa en Brasil sin ningún tipo de intervención de Estados Unidos. Claro. Ese tipo de cosas Estados Unidos no se las perdona a nadie. Entonces los dejaron avanzar, los dejaron financiarse, los dejaron integrarse. Estaba construyendo un puerto de aguas profundas en Cuba para el canal que iba a ser China en Nicaragua, y entonces ese tipo de cosas se la cobraron desmantelando todo. Lo mismo con Petrobras, que tenía el equivalente de nuestro Vaca Muerta en el presal del Océano de Brasil y que tenía exclusividad Petrobras. Lo primero que hizo el presidente de facto Temer, que estuvo después del golpe de Dilma, es entregar el presal. Se lo entregó el presal, entre otros, obviamente, a empresas norteamericanas, ¿no? Claro, el tema de Wikileaks explicita claramente todo lo que a Estados Unidos no le convenía que hicieran países soberanos, ¿no? Cuidar su patrimonio, resguardar su patrimonio, tomar sus decisiones soberanas, definir, tener un plan nuclear argentino, tener un plan energético nuclear, y claramente el lawfare apuntaló eso, ¿no? Ir contra un proceso político, ir contra los actores que promovieron las transformaciones importantes en nuestro país, y etcétera, etcétera, pero da para mucho más. Nos estamos quedando muy cortos de tiempo, Juan, y a mí me gustaría brevemente que me cuentes si estás viendo que se está haciendo política cambiaria vía impositiva con esto de que haya tantos dólares. Antes de pasar a eso, muy cortito, el Wikileaks es una verdadera filtración y por eso hicieron lo que hicieron con el pobre Assange, digamos, ¿no? Más allá de que él sabía dónde se metía, lo destruyeron, digamos, como persona y un montón de cosas. Respecto del tema cambiario, la única forma de resolver el tema de los dólares en la Argentina tiene que ver con varias cosas. Primero, no puede ser que vos no obligues a los exportadores a liquidar sus dólares en la Argentina en un determinado plazo razonable respecto de los contratos. Esto no se está haciendo, se hizo en la última etapa del kirchnerismo y funcionó muy bien,
El macrismo lo desmanteló y lo puso provisoriamente cuando tuvo graves problemas al final de su mandato y se le descontroló el dólar y eso se lo llevó puesto. Y ahora el 31 del 12 del 2019 venció y el gobierno no lo ha vuelto a imponer. Por eso las exportadoras, las grandes exportadoras, no los chacareros, son los dueños de los dólares de la Argentina y los traen cuando se les canta. Y el gobierno lo que está por hacer es devolverle o retirarle impuestos, retenciones y demás para darle ventaja para traigan lo que es nuestro. Eso es una vergüenza. Y lo otro que está haciendo Pese es poner parchecitos de a quién le rifa las reservas argentinas respecto del dólar ahorro. Entonces, al mismo tiempo te dice que había gente que se ganaba el mango comprando dólares y vendiéndolos en el blue, en el dólar ilegal, y al mismo tiempo te dice que ahí están los narcotraficantes y los traficantes de armas. Entonces digo, tenemos un problema de esquizofrenia en la conducción del Banco Central, lo cual no me extraña porque ese Banco Central está intacto respecto de los intereses que tenía cuando lo fundaron los ingleses hace muchos años. Después cambió, cuando Perón lo cambió, cuando en algún momento el kirchnerismo cambió incluso su carta orgánica, pero ahora el macrismo volvió a convertirlo en algo que, volviendo al inicio de nuestra charla, se supone que debería estar fuera de la política. El Banco Central independiente es impoluto y para los monetaristas es el que va a salvarte de la inflación y demás. Gracias a Dios, Sturzenegger demostró que eso es una estupidez, porque estuvo un año sin darle a la maquinita al macrismo y la inflación fue del 50%. Ahora el gobierno, para salvar a los pobres y a las pymes, le está dando a la maquinita y sin embargo la inflación es mucho menor que en la época del macrismo, que no emitía ni un peso. Así que la única forma de controlar el dólar es ponerle el cascabel al gato con los exportadores, no vender más dólares para ahorrar, lamentablemente, porque no hay. Y lo tercero que hay que hacer es, de alguna manera, poner reglas claras de hacia dónde vamos, qué tipo de país estamos construyendo, que es lo que te había dicho antes. Si no se sabe hacia dónde vamos, todo el mundo va a tratar de cubrirse y se cubre con lo primero que puede, que en este caso es el dólar. Juan, te agradezco muchísimo, nos quedan varios temas para tocar, te voy a volver a llamar porque quiero que hablemos de la falta de credibilidad de los jóvenes en el libre mercado, de solidaridad versus bienestar general, de un montón de cosas. Te agradezco muchísimo que hayas estado en este primer programa estreno en Canal 22 Web de 40 minutos de responsabilidad social. Un abrazo enorme. Un placer y hasta la próxima y un abrazo para vos y tus oyentes. Gracias. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.